Amables televidentes, estamos de vuelta en el espacio Una mirada crítica sobre Guatemala en su programa Cotzijón de este canal multicultural de Guatemala, TV Maya. Estamos hablando sobre el diálogo y haciéndonos la pregunta de si será este un mecanismo agotado en Guatemala. Me acompañan Ruth Tánchez, Santos Norato y Carmen Rosa de León, con quienes en el primer segmento hemos comenzado a entrar en las delicadas aguas del diálogo. ¿Qué es el diálogo? Esa fue la pregunta con la que nos quedamos. Carmen Rosa ya nos decía que para ella el diálogo en lo más básico es el conocimiento del otro, es la apertura al conocimiento del otro, pero que en este concepto se ha llegado a incorporar también la idea de la negociación y la idea de la resolución de conflictos. Ahí nos quedamos. Yo quisiera escuchar entonces a nuestros otros dos invitados hablar sobre qué es el diálogo para ellos. Vamos a hacerle la pregunta entonces primero a Ruth Tánchez, nuestra historiadora de San Marcos. Gracias por estar aquí, Ruth, desde San Marcos. Muchas gracias. Es un poco difícil para conceptualizar el diálogo porque venimos de una experiencia en donde aparentemente hay diálogo, pero entre posturas encontradas. Y el diálogo surge para escuchar al otro, como bien se ha dicho. Y hemos estado en temas de conflictos estructurales, el tema de la tierra, y se ha propiciado diálogos en donde los sin voz quieren ser escuchados. Y hemos tenido pues la característica de ser lo contrario, de se quiere ser escuchado, pero aparentemente hay un interlocutor que no responde a ese diálogo. Entonces, si en Guatemala el diálogo fuese, como lo deseáramos, de escucha de diferentes posturas del otro, pensaría que Guatemala caminaría, pero en la actualidad el diálogo ha sido un diálogo de sordos. Gracias, Ruth. En realidad, Ruth lo que nos está poniendo sobre la mesa es la pregunta sobre los interlocutores y agregando al tema de la apertura del que nos hablaba Carmen Rosa, la idea de la escucha, que es muy importante y sería tal vez la concreción mejor de la apertura para el conocimiento del otro, ¿verdad? Por ahí creo yo que va. Entonces, don Santos Norato, desde su experiencia en los 48 cantones de Totonicapán, ¿qué es el diálogo? Para mí, como lo he entendido en las comunidades, el diálogo es una enorme oportunidad de aprender del otro. Es un momento de asinceramiento entre las generaciones y entre las personas. Platicando ahora en el contexto de los Lajuj Pactum, platicando con un anciano, le preguntaba que para él qué significa los Lajuj Pactum, y él decía, es el momento de reflexión, es el momento de dialogar con los hijos, es el momento de reflexionar sobre lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer. Entonces, yo diría que el diálogo es una enorme oportunidad de intercambio de saberes, de conocimientos, es una enorme oportunidad para aprender de los demás, no importa la edad que sea, porque tanto conocimiento tiene el anciano, pero igualmente el joven tiene un conocimiento a su edad. Entonces, quizá lo que haya que hacer es entender que, desde mi opinión, que hay un diálogo, digamos, un diálogo político, un diálogo a nivel del Estado, pero también hay un diálogo comunitario, hay un diálogo que ahora que se habla del buen gobierno, por ejemplo, un diálogo que el buen gobierno debiera, si no aprender, por lo menos ponerle atención, que cuando se dialoga debe haber un respeto mutuo de las ideas, un respeto mutuo de lo que el otro sabe, y si hay disenso, pues bueno, eso también es válido. Y como ya se dijo, es la parte, digamos, que antecede a una negociación. Por ejemplo, en la resolución de conflictos en las comunidades se dialoga, es justamente el nombre que lleva este programa, solo que nosotros en quiché diríamos chustijonok, o sea, platiquemos, hablemos, dialoguemos de manera franca, nos miramos a los ojos,
nos sonreímos y si nos molestamos, pero eso es parte del digamos, como, no del ritual, pero parte de lo que, del marco del diálogo. Muchas gracias, don Santos. Aquí encontramos algunos otros elementos realmente interesantes, ¿verdad? Esta gran oportunidad de aprender del otro, nos ha dicho él, es un encuentro de saberes, también nos ha dicho esto don Santos, y también nos ha hablado del diálogo también a nivel comunitario. Ya nos había hablado también él del diálogo intergeneracional. Así que vamos armando unas ideas que me parecen bastante interesantes alrededor del diálogo, pero no nos podemos quedar aquí en el programa. Necesitamos entender qué es lo que pasa en nuestra experiencia, que ese diálogo no nos ayuda a resolver conflictos. ¿Cuál sería tu primera reflexión al respecto? Bueno, yo creo que en función de lo que se ha hablado, si hablamos cabalmente de saber escuchar y de conocer, el problema muchas veces es que cuando queremos empezar el proceso de diálogo estamos ya anticipadamente descalificando al otro, ¿verdad? De una forma u otra, o estamos encasillándolo, o ya empezamos poniéndolo en determinado lugar, y eso hace que sea muy difícil a veces entender qué es lo que el otro está viendo o cómo está viendo el problema que se quiere resolver o el conflicto vigente. Entonces, creo que el diálogo implica un proceso, y el proceso previo es cabalmente cómo despojarse de esa descalificación, que es bien difícil porque casi todos partimos de posiciones ideológicas, políticas, históricas, que nos van llevando pues a ir encasillando a cada quien en un lugar en el universo y en la sociedad, y eso hace que sea a veces difícil empezar porque ya pensamos que el otro va con una intencionalidad. También es cierto que el otro y nosotros tenemos un interés, porque si no, no nos acercaríamos a hablar. Y entonces, ¿cuál es ese interés? Y ese ya empieza el proceso de conocer, y muchas veces en el conocimiento y escuchar vamos a encontrar que hay posiciones más cercanas, hay intereses comunes, y hay otros que definitivamente nos van a dividir, y que es tal vez los que habría que ir separando de toda una serie o un contexto en el cual es muy fácil, y lo estamos viendo ahora con el tema de San Marcos, mezclar muchos temas porque la situación es compleja, y entonces si no se separan, pues terminamos descalificando al otro o ya calificándolo por parte del Estado o por parte de la población en una forma que es prácticamente imposible continuar o buscar una finalización o una resolución básica del conflicto. Ajá. O sea que sí hay un problema como de prejuicio, digamos, ¿verdad? En relación con esto que nos dice Carmen Rosa, quizá tiene que ver también con cómo prepararse para un diálogo, pero ya tú, Ruth, nos decías del problema de la escucha y de los interlocutores. Desde el movimiento campesino, ¿qué agregarías tú para explicar por qué el diálogo, aunque ha habido muchísimas mesas que se han llamado de diálogo, no ha avanzado? Bueno, empezaría diciendo que ha habido confianza. Las organizaciones campesinas e indígenas que están en el tema agrario tuvieron una expectativa muy grande con la firma de los acuerdos de paz, y se hizo un uso de tiempo excesivo para que funcionara en favor de lo que decían los acuerdos de paz. Después vino una etapa, comenzó la desconfianza, porque no se veían los resultados. Por la falta de cumplimiento. Por la falta de cumplimiento. Y en la actualidad lo que observamos es una polarización que ha sido construida desde la confianza. No se partió de la desconfianza. Y creo que el gobierno pasado también se le dio el voto de confianza. Los diálogos han llegado a esta polarización por la falta de resultados. Es interesante lo que tú nos decís, ¿verdad? Confianza, desconfianza, polarización, falta de resultados. ¿Cuál sería su reflexión, don Santos? Tenemos como minuto y medio. Yo pienso que hay que también tomar en cuenta algunos elementos contextuales. Por ejemplo, el tema de la desconfianza que ha sido provocada, digamos, en la población por
por no cumplir especialmente con el mandato al cual fue nombrado determinado gobierno. Nosotros en Totonicapán tenemos una experiencia más o menos de 15 años de dialogar casi con todos los gobiernos, incluso a nivel de presidencia, y no hemos avanzado. La prueba es lo que ahora sucedió. Luego la otra cuestión es que hay un diálogo, pero en un marco falaz, y en la medida en que sea falaz, la cuestión no avanza. La otra cuestión es que se usa mucho lo que ustedes están diciendo, la descalificación. Por ejemplo, a Totonicapán hay algunas personas se han dignado en decir, es que estos no entienden, ¿no? Entonces la cosa es, ¿quién no entiende a quién? Porque Totonicapán tiene una dinámica interna que hay que comprenderla, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, la vara que tengo aquí al frente, eso tiene un significado, y tiene un significado filosófico, cultural, no es nada más el asunto. La otra situación entonces es que está visto que prevalece, y es lo que ustedes están diciendo, solo quisiera enfatizarlo, en que pareciera ser, o es así, que prevalecen más los intereses particulares sobre los sociales, y entonces eso agudiza la situación. Y la otra cuestión que quisiera agregar es cuando a priori ya hay como una imposición de las reglas del otro, hacia, digamos, por ejemplo, el caso del gobierno-comunidad, pareciera ser que el gobierno ya impone sus reglas de juego, y entonces así ya no se rompe un diálogo en el buen sentido de la palabra, ¿no? La cuestión es que en el diálogo le es inherente para mí un profundo respeto de quienes están en ese proceso de diálogo. Aquí hemos entrado a unos elementos muy importantes que nuestros invitados nos han ido marcando, ¿verdad? Comenzamos con el prejuicio, ¿verdad? Llegamos a la idea de que hay una polarización que tiene que ver con la falta de resultados y una desconfianza que no es original. Originalmente hay confianza, pero se crea una desconfianza por falta de resultados, y yo creo que don Santos nos pone al final algo muy importante, el diálogo sobre un marco falaz. Y yo agregaría y les preguntaría a ustedes para el próximo segmento, si están de acuerdo, si en realidad lo que estamos diciendo es que a un diálogo se debe llegar en igualdad de condiciones, es decir, todos consideramos a los sentados a la mesa del diálogo con igual dignidad, igual capacidad, igual respeto, igual derecho a representar sus intereses y sus perspectivas, y eso no es lo que sucede cuando en Guatemala nos sentamos al diálogo, sobre todo al diálogo político que busca resolver conflictos estructurales, como nos ha dicho Ruth, o conflictos de larga data, como nos ha planteado también don Santos Norato, ¿verdad? Entonces, como que a eso es a lo que estamos llegando para entender entonces por qué no nos funcionan los diálogos. Hay unos intereses particulares que están más representados y que tienen mucho más peso en la mesa que los intereses sociales, que los intereses comunes y los intereses de todos. Con este resumen que espero les haya gustado, pero habrá momento para que me digan si quieren decirme que no y agregar otras cosas. Vamos a terminar este segmento y vamos entonces a volver en un tercer bloque para ir profundizando en esta problemática en la que Guatemala se encuentra y de la que el último asunto ha sido los acontecimientos tristes de Totonicapán, pero que ya recientemente encontramos también que en San Marcos hay una situación muy compleja que pone otra vez sobre la mesa el debate sobre el diálogo en nuestro país. Entonces volvemos en breve a nuestro tercer bloque sobre el diálogo.